Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este martes, día 9 de abril de 2024. Hace ya bastantes días que la ley de amnistía no acaparaba los primeros minutos de este programa, pero hoy es un día en el que resulta bastante difícil no hablar en primer lugar de la controversia que plantea la tramitación de la ya tristemente célebre ley de amnistía. Saben que durante todos estos meses anteriores se han producido varios pronunciamientos en contra de la constitucionalidad de esa ley. Ya no me refiero a los pronunciamientos particulares de los actores de la vida política, me refiero también a los pronunciamientos institucionales de, por ejemplo, los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, de los letrados del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del que ayer mismo aprobó la Comisión General de las Comunidades Autónomas y en gran parte, aunque no en su totalidad, también del informe que conocimos de la Comisión de Venecia hace unos días. Todos estos informes hasta ahora pues han ido poniendo en duda la constitucionalidad de esa ley. Pero hay un informe, que es el del que les quiero hablar hoy, que todavía no ha visto la luz y que está planteando un forcejeo muy llamativo en la cúpula de la carrera fiscal. Resulta que el Consejo Fiscal, que para entendernos es el órgano de gobierno de la carrera fiscal, es decir, es un órgano que asesora al fiscal general del Estado a la hora de tomar las grandes decisiones, está siendo urgido por el Senado para que también el Consejo Fiscal haga su propio informe sobre la ley de amnistía. Y se da una circunstancia muy curiosa, y es que el fiscal general del Estado no tramita esa petición del Senado, de tal manera que los miembros del Consejo Fiscal se enteran de que el Senado pide el informe a través de los medios de comunicación, y entonces están muy enfadados. Para que ustedes valoren un poco la situación, les hago un rapidísimo bosquejo de cómo está estructurado el Consejo Fiscal. Son 12 miembros, de los cuales 3 son natos. Son los 3 cargos más altos de la carrera fiscal: el fiscal general, el teniente fiscal y el inspector fiscal. Y 9 son vocales elegidos por los miembros de la carrera. 9. De los cuales 9, 6 forman parte de la asociación mayoritaria, que es la asociación de fiscales, y 3 de la progresista, de la minoritaria. Bueno, pues los 6 de los 9 vocales elegidos, los 6 de la asociación de fiscales, le han mandado un escrito, de eso les quiero hablar durante estos minutos, al fiscal general del Estado, muy enfadados. Muy enfadados por 2 razones. En primer lugar, usted, señor fiscal general del Estado, ellos lo dicen con más tiento, lo dicen con un poquito más de delicadeza, no lo dicen tan castizamente como yo trato de resumirlo, pero lo que le dicen es lo que le dicen. Usted, fiscal general del Estado, no tiene derecho a no trasladarnos la petición del Senado. Y nosotros ya estamos hartos de enterarnos a través de los medios de comunicación de que esa petición se esté formulando y usted no nos la esté trasladando. Por lo tanto, ayer remitieron un escrito al fiscal general del Estado donde hacían 2 cosas. Primero, se quejaban de la falta de información y a continuación, y esto es lo interesante, adjuntaban un borrador de informe muy crítico con la ley de amnistía para que se pudiera debatir en la próxima reunión del Consejo Fiscal. Yo no sé si el fiscal general va a permitir que ese borrador se discuta o no. Más bien de malicia que va a hacer todo lo posible para que no se discuta. Pero lo cierto es que ese borrador existe y que por lo tanto tampoco sería impensable que pudiera adjuntarse a esa otra larga lista de informes que les acabo de contar, contrarios a la ley de amnistía. El lío, por lo tanto, en la carrera fiscal es enorme. El malestar con el fiscal general del Estado es difícilmente disimulable y ha dado lugar a esa protesta insólita. Más detalles, Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. En un comunicado, la Asociación de Fiscales afirma que la semana pasada tuvieron conocimiento por los medios de que el pasado 27 de marzo la Mesa del Senado aprobó y dirigió al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una nueva petición para que el Consejo Fiscal elaborase y remitiese al Senado un informe sobre la amnistía. Dados los precedentes y no habiendo sido informados de la nueva petición, los vocales de la AF mostramos, dicen al fiscal general, en el día de ayer nuestra preocupación porque la petición volviera a ser desatendida y sustraída del conocimiento del Consejo Fiscal. Cabe destacar que la AF acompañó este escrito de un borrador de informe sobre la ley de amnistía, solicitando que el mismo fuera puesto a disposición del vocal designado como ponente y que pudiera ser objeto de debate y votación. Cabe destacar que este borrador de informe señala que la amnistía supone la quiebra del principio de separación de poderes como elemento estructural del Estado de Derecho y que vulnera el principio de igualdad ante la ley.
Además, según el mismo borrador, la amnistía implica una intromisión ilegítima e inconstitucional del Poder Legislativo en el conjunto de atribuciones propio y exclusivo del Poder Judicial. Bueno, me interesa mucho saber cómo va a acabar esa discusión que va a tener lugar durante los próximos días en el seno del Consejo Fiscal. Vamos a ver cómo se defiende Álvaro García Ortiz de estas acusaciones tan duras de los miembros mayoritarios, de los miembros de la asociación mayoritaria, por decirlo bien, de la carrera fiscal. En todo caso, lo que sí que les puedo decir, hablando de la ley de amnistía, ya lo decía hace un instante, es que hay muchos informes, independientemente de que este se pueda adjuntar o no, hay muchos informes que ya el Senado está utilizando para sostener la tesis de que esta es una ley inconstitucional. Vuelvo a repetir, los del Senado, los de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso, los del Consejo General del Poder Judicial, en parte los de la Comisión de Venecia y el de la Comisión General de Comisiones de Comunidades Autónomas. Todo esto ha derivado hoy en otra noticia que suena muy drástica, pero que si uno escarba no tiene mayor efecto práctico. Y es que el Senado ha registrado un veto a la proposición de la ley de amnistía. ¿Eso significa algo? No, significa nada. Eso significa que cuando llegue al Congreso, pues el Congreso levantará el veto y aquí paz y después gloria. Hoy lo reconocía el propio Alberto Núñez Feijóo, cuando decía, sí, nosotros vamos a cumplir la ley, nosotros tenemos 2 meses en el Senado para hacer todo lo que podamos, incluyendo la presentación de ese veto, pero la ley se tramitará y hay un calendario que damos por bueno. A partir de que la ley se apruebe, que creo recordar que la fecha que los compañeros del Senado me han dado va a ser el 14 de mayo, a partir del 14 de mayo la ley volverá al Congreso y el Congreso no atenderá a ninguna de las propuestas ni de los conflictos planteados por el Senado, todo parece indicar, y se aprobará la ley y entrará en vigor, supongo que durante el mes de mayo. Entrará en vigor, lo da por hecho el señor Feijóo. Una cosa es que la ley entre en vigor. Yo comprendo que es difícil de entender, pero mi obligación es intentar hacérselo entender. Una cosa es que la ley entre en vigor y otra cosa es que se aplique. Entrará en vigor el 14 de mayo porque se publicará en el BOE, pero probablemente no se aplicará porque, previsiblemente, esto es una presunción, habrá un recurso ante o bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o bien ante el Tribunal Constitucional, o bien ante los dos ámbitos. Y eso paralizará la ejecución, pero no la entrada en vigor. Entiendo, es una cosa difícil de entender, pero es muy importante que hagamos el esfuerzo de entenderla. Porque una vez que entre en vigor, aunque se paralice su ejecución, será muy difícil que Puigdemont no pueda volver a España. Y lo que quieren los independentistas catalanes es que antes de que se produzcan las elecciones catalanas ya se pueda decir que la ley ha entrado en vigor y que por lo tanto el señor Puigdemont pueda volver a España. Hoy Patricia Plaja, que es la portavoz del gobierno catalán, lo dejaba muy claro. Quieren que Puigdemont pueda volver cuanto antes. Ojalá pueda volver lo antes posible y pueda hacerlo en libertad. Esto cada vez está más cerca gracias a la aprobación de la ley de amnistía, que tiene que ser una realidad en las próximas semanas, y ojalá, como digo, pueda volver cuando él quiera, de la forma que quiera, pero sin la represión que ha tenido que sufrir. Y esto nos lleva a otra de las grandes cuestiones del día. ¿El señor Puigdemont quiere volver? Respuesta, sí, quiere volver. ¿Pero quiere volver pronto? No, quiere volver cuando haya debate de investidura. Él dice que vendrá independientemente de que el candidato a la investidura sea él o sea otro, pero que vendrá en ese momento, no vendrá antes. Y dice más, si yo no soy elegido presidente de la Generalitat, me retiraré de la política. Todo eso es lo que ha dicho hoy Verónica Jorro. El fugado Puigdemont volverá sí o sí a Cataluña para la investidura en el Parlamento catalán, aunque él no sea el candidato, pero ha asegurado que no se quedará en la oposición si no consigue recuperar la presidencia. Yo creo que una persona que ha sido presidente de la Generalidad no puede estar en el Senado o en el Consejo de Administración de una empresa. Por eso hay una ley de expresidentes que prevé que mantienes unas condiciones de expresidente para poder tener una actividad pública y política de acuerdo con la dignidad de la institución y el cargo. Palabras de Puigdemont en RAC1, donde ha advertido que Junts retirará su apoyo al gobierno central, poniendo fin a la legislatura si Salvador Illa busca el apoyo del Partido Popular para ser presidente en una operación similar a la efectuada por Jaume Collboni para convertirse en el alcalde de Barcelona. Sobre un posible debate, el prófugo no lo quiere ni con Salvador Illa ni con Pere Aragonès.
Tendría más sentido, porque en el fondo con quien tendría que debatir para negociar y defender los intereses de Cataluña no es el señor Illa, y él lo sabe. Tendría que ser el señor Pedro Sánchez. Por lo tanto, si el señor Pedro Sánchez quiere un cara a cara, yo estoy dispuesto. Si el señor Feijóo y el señor Pedro Sánchez quieren hacer un cara a cara a tres bandas, yo encantado, porque ya podremos hablar mirándonos a los ojos de las cuestiones que afectan la vida de todos los catalanes. También ha descartado que vaya a atender la citación del Tribunal Supremo para declarar como investigado en la causa de Tsunami Democratic, en la que se le imputa un delito de terrorismo. Ha augurado Puigdemont que para junio, cuando se demanda su declaración voluntaria, todas las causas estarán ya suspendidas por la amnistía y su citación será papel mojado. Bueno, una cuestión más en el capítulo de andanzas informativas de los independentistas catalanes. Hoy el Tribunal Constitucional ha paralizado, admitiendo a trámite un recurso del Gobierno, la iniciativa legislativa popular que se presentó en el Parlamento de Cataluña el 20 de febrero pidiendo la elaboración de una ley de independencia. Esa es una iniciativa que habían advertido los letrados no se podía tramitar, a pesar de lo cual Esquerra Republicana se abstuvo y Junts per Catalunya votó a favor, por eso no se pudo tramitar. El Gobierno el día 26 de marzo le dijo al abogado del Estado que la recurriera y eso es lo que ha ocurrido. Y hoy hemos sabido que como consecuencia de ese recurso el Tribunal Constitucional ha decidido paralizar, hasta que entre en el fondo de la cuestión, la tramitación de esa iniciativa legislativa popular. Noelia Bautista. Congelación automática después de que tras hora y media de debate el Tribunal de Garantías haya decidido por unanimidad admitir a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno central contra el acuerdo adoptado por la Mesa del Parlamento de Cataluña el pasado 20 de febrero. La decisión del Tribunal Constitucional ha sido recogida en una providencia en la que el propio tribunal, que ya ha dado traslado a la presidenta del Parlamento de Cataluña de la misma, le informa de que tiene un plazo de 20 días para aportar cuantos documentos y alegaciones considere. Por su parte, el Constitucional tiene un plazo máximo de 5 meses para pronunciarse sobre si mantiene o levanta esta suspensión acordada hoy y que ha dado orden de que se publique también en el BOE y en el Diario Oficial del Gobierno de Cataluña. Recordemos que el Gobierno estima que este acuerdo de la Mesa del Parlamento catalán, que ahora ha quedado congelada, incumple hasta 6 artículos de la Constitución, mientras los letrados de la propia Cámara catalana avisaron de antemano de que el texto superaba las competencias autonómicas. Por su parte, los socialistas catalanes, que también han presentado su propio recurso contra el mismo, se refieren a otro aspecto del acuerdo, como es la vulneración de los derechos de los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones, recogido en el artículo 23 de la Carta Magna. Ahora será el Constitucional quien analice y se pronuncie sobre este acuerdo presentado por Solidaridad Catalana por la Independencia, que salió adelante por los votos de Junts y la CUP. Bueno, pues este recurso, esta iniciativa del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional esa iniciativa legislativa popular es una de las razones, de los argumentos que esgrime la portavoz del Gobierno, el presidente del Gobierno y todos los miembros del Gobierno para hacernos creer que efectivamente ellos no van a consentir con algunas de las demandas maximalistas de los independentistas catalanes. Por supuesto, no con la independencia y no con el referéndum. Ayer, ya lo saben, Pere Aragonés en el Senado dijo que iba a ser inevitable lo del referéndum. Y hoy a la portavoz del Gobierno, porque hoy ha habido Consejo de Ministros y después rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, le han preguntado que qué opinaba de las declaraciones de Aragonés. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Remitirse al protocolo de siempre. La posición de este Gobierno frente al planteamiento del referéndum es clara y contundente. No estamos a favor de un referéndum y, desde luego, no nos parece, desde luego, una política en absoluto, una decisión en absoluto positiva para Cataluña. Y me va a permitir lo que vimos ayer en el Senado, si me permiten, el debate que pudimos escuchar, pues casi les diría que concluyó como arrancó, sin ningún tipo de novedad. Bueno, otro territorio informativo al que hoy hay que acudir con cierta tranquilidad, con cierta pausa, es el de la corrupción. La vida son 4 días. 3 son lunes y 1 llueve. Y hoy ni es lunes ni llueve. Ni es lunes ni llueve. Hoy es mi día. Hoy lo peto. Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en amarillo chillón. Y ya, que son 4 días. Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones. Volkswagen. El del caso Koldo, que es el que destapó el último gran episodio de corrupción en nuestro país. Hoy ha comparecido el señor Feijóo en la cadena COPE y ahí ha elevado a casi definitivas algunas conclusiones de su propio partido a propósito del caso Koldo. La más llamativa tal vez sea esta.
Este caso pinta muy mal, afecta a 6 ministros del gobierno, afecta al anterior y al actual secretario de organización del Partido Socialista y lamentablemente, por la información que están publicando los medios, también afecta al entorno familiar del presidente del gobierno. Cuando habla del entorno familiar del presidente del gobierno, ya sabemos todos que se está refiriendo a Begoña Gómez. Por lo tanto, Carlos Herrera le ha preguntado, y era una pregunta inevitable, ¿ustedes van a citar o no van a citar a Begoña Gómez? Respuesta del señor Feijóo. Si el presidente del gobierno quiere evitar que su mujer sea llamada a la comisión de investigación, lo tiene fácil, y es dar explicaciones el presidente del gobierno. Y si el presidente del gobierno no quiere dar explicaciones, si el presidente del gobierno no le importa que tengamos que pedírselas a su mujer porque él se niega a dar explicaciones, pues lógicamente tomaremos la decisión que corresponda, pero será al final y agotando todas las instancias para obtener la información que los españoles tienen derecho a saber y que ustedes publican de forma constante y continua en función de la información que a ustedes les van dando. Resumen, que no descarta tener que citar a Begoña Gómez, pero que el cuerpo no le pide citar a Begoña Gómez. Es más, en otro momento de esa conversación con Carlos Herrera ha quedado bastante claro que el señor Núñez Feijóo tampoco parece muy partidario de citar al presidente del gobierno. Lo citará porque no tendrá más remedio, pero yo creo que tratará de evitarlo. Es más, hoy ha insinuado, ha esbozado que lo que sí que va a hacer es presentar contra él una denuncia por la vía de lo contencioso administrativo. Si hay causa, pues los abogados y la asesoría jurídica del partido verá si interponemos o no un recurso contencioso administrativo para que se investigue si estamos o no ante un supuesto conflicto de intereses del presidente del gobierno. Esto lo ha hecho por la mañana, en la entrevista que le ha hecho Carlos Herrera en la cadena COPE, insisto. Por lo tanto, cuando ha comparecido la ministra portavoz del gobierno, ya sabía que se había producido esta declaración. Ya sabía que el Partido Popular estaba calibrando la posibilidad de interponer una demanda por la vía de lo contencioso contra el presidente del gobierno. Y naturalmente, Pilar Alegría nos ha dado la opinión del gobierno a propósito de esta amenaza del PP. Lo más grave frente a la presentación de esa posible denuncia es que ellos mismos saben desde el minuto 1 que es una denuncia falsa. ¿Por qué el Partido Popular adopta esta estrategia? Desde luego, les puedo asegurar que no es espontáneo y atiende a un patrón de conducta muy claro. El primero, porque no acepta el mandato de las urnas. En segundo lugar, porque no tienen proyecto para este país. Y en tercer lugar, seguramente necesitan generar esta densa tinta de calamar para que no se hable de esos delitos confesos en materia de corrupción que anidan en su organización. Bueno, como le gusta tanto a la ministra portavoz adornarse cuando comparece en la rueda de prensa, pues ella dice con más palabras de las estrictamente necesarias cosas que están en el argumentario de su partido, el Partido Socialista, que es el partido en el que ella milita. ¿Por qué lo digo? Porque luego ha comparecido otro ministro, Ángel Víctor Torres, que también ha echado mano de lo que dice el argumentario del partido en el que milita, que es el Partido Socialista, y nos ha contado exactamente lo mismo que la ministra portavoz, aunque con menos palabras. Lo que pretende el Partido Popular es ganar en los juzgados lo que no consiguieron en las urnas y lo que no consiguieron con la mayoría en el Congreso. A través de bulos, insidias y falsedades, pretenden ir contra alguien, que es la esposa del presidente del gobierno, después de que el Tribunal de Conflictos haya dicho en 2 ocasiones que no hay incompatibilidad del presidente del gobierno de España. Y además el Partido Popular lo hace para intentar ocultar a quien sí ha reconocido que ha cometido delitos, el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto lo ha dicho en Antena 3, donde, por cierto, también le han preguntado que cómo lleva él el hecho de ser uno de los ministros cuya comparecencia ha sido solicitada por el Partido Popular en la Comisión de Investigación. Él ha dicho que está encantado de ir y ha añadido, y de la misma manera que voy yo, que era presidente de una comunidad autónoma, la Canaria, en el momento de la pandemia, deberíamos acudir todos los que en aquel momento éramos presidentes de comunidades autónomas. Yo creo que todos los presidentes que tuvimos responsabilidades en la época de la pandemia, no solamente debemos ser citados, que es bueno que vayamos a esas comisiones de investigación, para conocer qué se hacía en los distintos lugares del país. Debería ser Feijóo el primero, que también, como hago yo, no tenga ningún problema ni impedimento en poder acudir.
Bueno, la verdad es que a mí me cuesta mucho encontrar algún argumento para decir que no tiene razón el señor Ángel Víctor Torres. Yo creo que lo que dice está absolutamente metido en razón. Otra cosa distinta es que ustedes me pregunten, pero bueno, ¿de verdad está limpia la intención del señor Ángel Víctor Torres? Ahí yo ya reconozco que tengo más dudas. No se trata de que todos comparezcan, se trata de evitar que el foco de la investigación se ponga donde estuvo el, digamos, elemento más hediondo de toda esta historia de corrupción que destapó el caso Koldo García. Y por lo tanto, pues es verdad. El señor Ángel Víctor Torres dice algo que no suena mal. Deberían desfilar todos. El único problema es que yo no creo que lo diga porque él tenga ganas de que prevalezca la verdad, sino sencillamente de hacer más difícil que nosotros sepamos lo que pasó en el asunto que en este caso más nos preocupa. Otra de las personas que ha sido citada a declarar en esa comisión de investigación es Salvador Illa. Y Salvador Illa también ha dicho que no tiene ningún inconveniente en acudir, aunque eso sí, ha querido dejar absolutamente claro que no tiene nada que ocultar en relación a Koldo García, porque el Ministerio de Sanidad nunca estableció ningún contrato con Koldo García. El Ministerio de Sanidad no contrató con esa empresa. En aquel momento lo que predominaba era la necesidad de traer materiales de autoprotección. Diseñamos un mecanismo que dirigía las compras a una central de compras, un organismo multidisciplinar, y se hicieron de acuerdo con la legislación vigente y con los mecanismos extraordinarios. Martes, día 9 de abril de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Estamos muy pendientes de los cuartos de final de la Champions que comienzan hoy porque el Estado Islámico ha amenazado a través de sus canales en Internet con un atentado terrorista. La Fundación Al-Asaim ha hecho pública una imagen en la que se amenaza a los 4 estadios, Santiago Bernabéu, Civitas Metropolitano, Emirates y Parque de los Príncipes. Es cierto que se ha aumentado la seguridad, pero a pesar de la difusión de la amenaza a través de las redes, la vicepresidenta del Gobierno, Pilar Alegría, insta a la tranquilidad y avisa de que la seguridad que abordará los cuartos de final está altamente reforzada. Lanzar un mensaje de tranquilidad, si me permiten, a la ciudadanía y sobre todo de confianza del trabajo que realizan magníficamente nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y sí que les puedo decir que tanto para el partido de hoy como para el propio partido de mañana se ha diseñado un despliegue operativo, en este caso en el que van a participar más de 2.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, a la que se van a sumar también efectivos de la Policía Municipal de Madrid para garantizar, como no podía ser de otra manera, la total seguridad. Y hoy el Consejo de Ministros ha iniciado los trámites para eliminar las llamadas Golden Visa, la concesión de residencia por 3 años a los ciudadanos extracomunitarios que compren vivienda de más de $500.000 euros. La medida entró en vigor en 2013 y desde entonces se han concedido 14.000 visados, más de un tercio solo en los últimos 2 años. El Gobierno defiende que toma cartas en el asunto con la intención de evitar la especulación inmobiliaria. Así lo ha anunciado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. La eliminación de las Golden Visa inmobiliarias sirven para dar oportunidades a quienes hoy tienen problemas muy graves, problemas que quitan el sueño, que generan desesperanza en la ciudadanía, en ciudades muy concretas que hemos podido analizar, como digo, donde existen pues una tensión de los precios y una falta de oferta residencial. Hoy esta modificación implica una buena noticia, esta decisión del Gobierno implica una buena noticia para todos ellos. Y hoy ha empezado en el Parlamento gallego el debate de investidura del popular Alfonso Rueda. 2 meses después de las elecciones en las que logró la mayoría absoluta, Rueda no ha dado detalles sobre la estructura de su gobierno, pero sí ha avanzado que creará una dirección de asuntos institucionales para defender, ha dicho, la unidad de España, la Constitución y hacer frente a los ataques del gobierno central. Por otro lado, en la crónica de tribunales sepan también que Iñaki Urdangarín ya es un ciudadano libre a todos los efectos, una vez que ha quedado extinguida la condena de 5 años y 10 meses que le impusieron los tribunales por varios delitos de corrupción como consecuencia de su implicación en el caso Nos. El exmarido de la infanta Cristina fue sentenciado por la Audiencia de Palma a 6 años y 3 meses de cárcel por malversación, prevaricación, fraude a la administración, 2 delitos fiscales y tráfico de influencias. Si bien el Tribunal Supremo le rebajó la pena a 5 meses al absorberle de falsedad en documento público.
Y la jueza de instrucción de Majadahonda de Madrid, que investiga los contratos presuntamente irregulares vinculados a la Real Federación Española de Fútbol durante 5 años, ha citado a declarar en calidad de investigado al expresidente de este organismo, a Luis Rubiales, el próximo 29 de abril. Antes, el 12 de este mes, también deberá comparecer como testigo su sucesor al frente de la Federación, Pedro Rocha. Son las primeras declaraciones en el marco de la Operación Brody, tras los registros ordenados a finales del mes pasado. También hoy ha dado comienzo en Tailandia uno de los juicios más mediáticos de los últimos años, el que sienta en el banquillo a Daniel Sancho, quien se enfrenta incluso a una posible pena de muerte por el presunto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, cometido el pasado mes de agosto en el país asiático. El proceso se extenderá hasta el próximo 3 de mayo y en él se dirimirá si la muerte de la víctima fue accidental o planificada por el acusado. Por la sala pasarán más de 50 testigos, entre ellos el padre de Daniel, el actor Rodolfo Sancho, así que vamos a conocer más detalles. Gabriel Moreira. Un juicio que ha comenzado esta mañana en el Tribunal de Samui y donde se ha visto a Daniel Sancho entrando esposado de pies y manos. Estas eran las palabras de Juan Gonzalo Espina, abogado de la defensa, a las puertas del juicio. Hemos tenido la oportunidad de ver a Daniel, le hemos visto muy seguro de sí mismo, no ha mostrado ni hemos visto que tuviera ninguna sensación de arrepentimiento. La imagen ha sido escalofriante a la hora de verle encadenado de pies y de manos. Según afirman varios medios, si la defensa lo solicita, el acusado puede tomar la palabra a los testigos, algo que ha aprovechado Daniel Sancho hasta tal punto que el juez ha tenido que llamarle la atención por realizar preguntas improcedentes. Además, el juez ha prohibido que se informe de todo lo que ocurre dentro de la sala, estableciendo penas de cárcel. El acusado se ha declarado no culpable, aunque se espera que su intervención oficial ante el juez sea en los próximos días el último de una lista de 50 testigos, entre los que se encuentran los padres Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, además de diferentes policías y peritos. Hay que recordar que Daniel Sancho es acusado de 3 delitos por asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena, por lo que podría ser condenado incluso a la pena de muerte. Luego a las 5:15, en la sección que todos los martes dedicamos a la crónica de sucesos, les contaremos todos los detalles de este juicio. Y las agresiones sexuales y adolescentes detectadas a través del teléfono ANAR de ayuda al niño y al adolescente en riesgo han aumentado un 55% en los 5 últimos años. Es una de las principales conclusiones del estudio presentado esta mañana, en el que se destaca que la inmensa mayoría de las víctimas son mujeres, con una proporción de 4:1, es decir, por cada niño agredido hay más de 4 niñas víctimas de este tipo de violencia. Por su parte, el perfil del agresor es el de un hombre mayor de edad del entorno de la afectada y que en más de la mitad de los casos son miembros de su propia familia. Teresa Fernández, más detalles. Sí, en el último estudio presentado hoy por ANAR se desprende que el 80% de los casos son niñas, que el 28% no lo ha denunciado ni tiene intención de hacerlo, y en cuanto a la edad media, en el caso de las chicas es de 12 años y en el caso de los chicos de 10. Benjamín Ballesteros, director técnico de la Fundación ANAR, destaca la gravedad de los casos. La inmensa mayoría de los casos son muy graves. Estamos hablando de frecuencia diaria en un 27,9%. Esto se prolonga en casi la mitad de los casos, llega a durar más de un año. En cuanto al perfil del agresor, el estudio revela que el 94% son hombres mayores de edad, la mayoría conocidos de las víctimas, y casi la mitad de los casos se producen en casa de la víctima. Desde la Fundación también alertan que las agresiones sexuales grupales siguen en ascenso y que los casos tienen cada vez más relación con las drogas o con el aumento del uso de las nuevas tecnologías, y que en ocasiones las víctimas no tienen una atención psicológica correcta. Y el Gobierno continúa con su propósito de reconocer a Palestina como Estado, por lo que el propio presidente del Gobierno va a iniciar una ronda de contactos internacionales con este propósito. Pedro Sánchez también la iniciará este próximo viernes con un viaje a Noruega e Irlanda, como ha confirmado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. Esta misma semana, el presidente del Gobierno inicia una serie de viajes, encuentros y contactos con líderes europeos, con líderes internacionales, para compartir su preocupación por la situación de Gaza y la necesidad de impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado. Terminamos contándoles una condena histórica a Suiza. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha condenado este martes a Suiza por su falta de iniciativa para combatir el cambio climático, fallando a favor de una asociación de mujeres de la tercera edad que denunciaba la inacción del país en este sentido. Esta es la primera vez que el tribunal, que aplica el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, condena a un Estado por este motivo. En casa de Herrero, Es Radio.